El mostrador en la clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El mostrador en la clave, con el equipo de El Mostrador. La clave me escucha. Estamos ya con el mostrador en la clave y con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días, Fernando. Y también con nosotros Hernán Leighton. Hernán, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? Bien, hoy día es un día bien importante, va a ser bien agitadito, creo yo, Hernán. Sí. No solamente el presidente y el ministro del Interior viajan al sur, incluyendo la Araucanía, sino que además se discute el 10%, el segundo 10% de la AFP como potencial proyecto de ley. Y son dos cosas que tienen una carga muy, muy fuerte, la de la Araucanía, bueno, estamos en medio de las conmemoraciones del asesinato de Camilo Catrillanca, además. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Qué se ha conversado en Palacio? Bueno, sí, pues es el debut ya quizás más duro en primera edición del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien se va a hacer presente a la Araucanía en una de sus primeras actividades oficiales desde que asumió. A diferencia de Víctor Pérez, no fue su primera actividad oficial queriendo marcar un punto político desde un principio, más bien se suma a una agenda presidencial que tiene agendado, valga la redundancia, hoy día pasos por la Araucanía y también por el Biobío. Se espera hacer que a las 9 de la mañana ya estén aterrizando allá. Es todavía una incógnita cómo va a ser el desempeño del ministro Delgado, porque más allá de todas las buenas intenciones que ha presentado diariamente, donde quizás se pone algún tipo de barreras cuando habla de pequeños sectores obstruccionistas o que busca ampliar las posibilidades de acuerdo, reuniéndose con todos. Bueno, hay que ver, porque el Ministerio del Interior tiene ciertas exigencias. Una de esas siempre ha sido, y cuando no, siempre se han encontrado fallas muy grandes, un más o menos bien pesado calibre político. Quienes no lo han tenido no han salido de la mejor forma, como lo han sido Gonzalo Blumel, pero que tenía más carrera adentro del Ejecutivo, como lo fue con la presidenta Bachelet, Rodrigo Peñailillo. Sí, tiene una larga carrera como alcalde, pero una cosa es resolver temas municipales y otra son resolver temas de seguridad nacional y ser jefe de coalición, además de jefe de gabinete. Es una incógnita todavía cómo puede ser el desarrollo del ministro Delgado. Hoy día vamos a ver de qué manera se desplanta en la región de la Araucanía, una muy conflictiva. Él ya lo había anunciado en entrevista el domingo con el Mercurio, que iban a hacer eco de la solicitud de estos parlamentarios. Recordemos, el presidente de Evópolis, el senador Felipe Kast y uno más por la región, que mantienen congeladas las relaciones con el gobierno, para designar un encargado especial. No se sabe todavía si es solo de seguridad para la región, de coordinación con todas las autoridades. Todavía no han entregado señales claras de eso, pero sí van a hacer eco de esta posibilidad, de esta solicitud que hizo Evópolis. Lo demás, lo repito y hay que repetirlo varias veces, es una incógnita. Hay que ver cómo se va desarrollando el trabajo de Rodrigo Delgado, si lo van a escuchar sus propios partidos, si en la oposición va a tener una buena acogida, y cuando empieza a tomar decisiones, cómo van a ser tomadas estas. Eso por un lado, y tú lo decías, son dos cosas muy importantes que lo que mantiene hoy día el Ejecutivo totalmente desplegado. La otra es en Valparaíso, también semipresencial como siempre por la pandemia, Cámara de Diputados, se vota el segundo retiro del 10% de las AFP, y por ahora, hasta esta hora, el gobierno tiene todas las de perder. Los cuestionamientos internos ponen que nunca quiso hacer una gestión política mayor. Mantuvo el guión del primer retiro, que es un poco mirar desde afuera. Ya ha pasado el tiempo, ya ha jugado sus cartas, las que no tuvieron logros, como haber intentado mezclar la discusión con la reforma de las pensiones, donde hasta hubo amenaza del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de votar esta reforma, pero todo eso no llegó a buen puerto, se perdió mucho tiempo. El proyecto comenzó a ganar adherentes, igual que en la primera pasada. Todas las encuestas mostraban que cerca de un 80 y tanto, 70 y tanto % de las personas, a pesar de que podían quedar con cero en sus ahorros, iban a sacar el 10%, por ende era una batalla ya casi perdida para el gobierno. La semana pasada intentó encauzarla a través de indicaciones con las que va a insistir ahora, pero más allá de eso, la tarea se ve muy compleja. RN está totalmente dividido, la UDI tiene algunos que van por ese carril,
Entonces, lo que se comenta es que hoy día se aprueba, no se sabe si con 93 votos, que sería cumpliendo el requisito de los 3/5, o el gobierno apuesta que sea menos que con eso, porque si tiene menos de 103 votos a favor, se abre esta posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Pero el panorama no es a favor de las pretensiones del gobierno. Sí, Federico. Bueno, no es mucho más lo que puedo agregar. Muy buen resumen el de Hernán. A mí lo que me llama la atención es este interés, esta iniciativa, esta presión por nombrar un encargado especial en la Araucanía. ¿Qué significación tiene para el ministerio? Porque el intendente es por definición el representante del presidente de la República en la región. O sea, ¿qué significa un encargado especial adicional? ¿Para qué cosa? Que no puede hacer el intendente o que no debe hacer el intendente. ¿Cómo se van a arreglar ahí los conflictos de intereses? A mí me late más una operación comunicacional, quizás para dejar tranquilo a parlamentarios de Opoli, no lo sé. Para mí ahí eso va a ser un enreo y va a ser claramente, va a salir el tiro por la culata, porque no tiene ningún sentido. Si hay que nombrar un intendente que tiene las confianzas y que tiene las capacidades, y no más que eso. Es lo único que se me ocurre agregar a buen resumen, Fernando. Sí, yo supongo que la consideración de delegado ad hoc tiene básicamente que ver con una visión específica en torno a seguridad pública, en torno a ese tipo de situación en términos de la Araucanía, a diferencia del intendente que ve básicamente un gobierno regional, claro, que es mucho más amplio. Pero bajo el intendente están los gobernadores, que son los que tienen el mando de la fuerza pública, dependen del intendente. Entonces es como pasar por el lado de toda la estructura regional que tiene hoy día el país, más allá de que yo la considero mala y centralista, pero es la que existe hoy día. Sí, bueno, pero da la sensación que hizo tilín después de todo la pataleta de los parlamentarios de la zona de Opoli, porque, bueno, estamos hablando justamente de la posibilidad y potencial de que se cree un cargo nuevo con facultades que me imagino van a ser ad hoc para el tema en particular de la Araucanía. O sea, hizo tilín, pero con un alto costo político, porque si bien no es el factor principal, sí hay varios que le atribuyen haber aportado mucho al clima propicio para la salida que tuvo el ahora exministro del Interior, Víctor Pérez, y esas son heridas que sabemos bien, principalmente cuando se trata hoy en día del oficialismo, de la centro-derecha y la derecha en general, son heridas que tardan mucho en sanar. O sea, hay una molestia bastante grande con la actitud que tuvo Opoli, porque no solo fue una afrenta contra el gobierno, sino que recordemos que se hizo este congelamiento de relaciones a solo días de la votación de la acusación en contra del ministro Víctor Pérez, en un tema que era bastante sensible, como lo era precisamente la seguridad de la Araucanía, que dependía de sus manos. Entonces, sí, hizo, como dices tú, sonó la campaña, como dices tú, Fernando, pero no fue gratis para en términos de costos internos, de relaciones internas. ¿Y eso cómo se nota? ¿En qué se nota tú? ¿Qué lo notas tú, por ejemplo, cubriendo La Moneda todos los días? Estoy viéndolo con tiempo, porque hay muy buenas estrategas en los diferentes partidos, y esto se va cobrando después con los diferentes nombramientos o con los diferentes emplazamientos. Todos saben que hay una pelea bien de estómago, por así decirlo, entre Jacqueline Van Rieselbergh y Felipe K, que cuando tienen la oportunidad se ningunean, sacan todos los trapos al sol. Eso se va viendo cuando después el gobierno se va por un lado o por el otro, cuando un partido se busca imponer, cuando uno busca dejar frente a la ciudadanía un poco en ridículo algunas determinaciones que toman sus pares. No te podría decir que he visto hoy día cómo se ha tomado esa decisión, pero esto se ve principalmente con designaciones de nombres y con toma de decisiones adentro del comité político.
Oye, ¿y causó algún tipo de movimiento o conversación al interior del gobierno, Hernán, el nombramiento del exministro Espina en el Consejo de Estado? Te lo digo porque sabemos que causó impresión e impactó dentro del propio Consejo de Defensa del Estado, donde los funcionarios reclamaron y dijeron, bueno, estamos 2 veces con la misma cosa, porque ya había pasado con Javiera Blanco en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet II. Y fue la derecha muy dura contra este nombramiento de Javiera Blanco después de todos los avatares que había tenido en términos de justicia con el Sename y todo lo demás. Pero vuelve a darse más o menos la misma situación, un cargo que después de la salida del ministro se produce de alguna manera un tumulto en el propio Consejo de Defensa del Estado, pero la pregunta es este tipo de nombramientos que son personales del presidente de la República para este tipo de cosas, ¿generan ruido que se verbaliza y que de alguna manera incomoda en Chile Vamos? Sí, o sea, no son pocos los que se tomaron la cabeza con las 2 manos. Así cuando hablamos de autogoles, este está en el ranking de los primeros 5. Es para muchos inconcebible que en momentos de tanta debilidad una determinación como esta se le haya pasado por la cabeza al presidente Sebastián Piñera. No es la primera decisión de por qué sus propios personeros se toman la cabeza y no pueden explicarse el razonamiento de fondo. Una de las que te recordaba en ese momento era cuando quiso nombrar a su hermano como embajador de Buenos Aires y defendía la opción hasta que se le hizo imposible. Bueno, lo de Alberto Espina va un poco en el mismo carril. Son estas determinaciones que pocos se pueden explicar, que pocos pueden defender y que públicamente es cosa de verle la cara a la gente cuando le preguntan. No tiene mucho argumento para o no le gusta quedarse mucho tiempo respondiendo preguntas, porque no hay una explicación mayor, porque sabemos que no hay otra forma de leerlo políticamente si no es esto un paracaídas de oro, como se le llama a alguien cuando fracasa en alguna opción en un puesto en el Ejecutivo y termina, no sé, como ha sido el caso del exministro del Trabajo Nicolás Monquia de la Embajada de Argentina, como fue la salida del ministro Ampuero y terminó en la Embajada de España, como fue la salida del exministro Fischer y termina como presidente del Banco de Estado. Bueno, acá tenemos una salida muy enradecida del exministro Alberto Espina de Defensa y que termina en un cargo vitalicio donde se exige litigar en favor del Estado, y recordemos que el ministro Espina no ha litigado, una de las cosas que le dicen por lo menos hace 30 años desde que es parlamentario. Entonces, son decisiones muy desafortunadas, es la palabra más suave que te ponen desde el mismo conglomerado y desde el mismo gobierno. Nadie podría estar de acuerdo en que esta fue una buena decisión para el gobierno. Sí. ¿Tú quieres decir algo al respecto, Federico? Esto lo conversamos ayer. No, solo se puede entender esto de Alberto Espina como entendiendo que no reúne los requisitos para ser abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado, que son, recordemos, los abogados del Estado de Chile, los que defienden el patrimonio fiscal. Por lo mismo nos defienden a todos los chilenos, donde tienen que estar los mejores abogados litigantes para esto, y Alberto Espina definitivamente no cumple con los requisitos. Entonces solo se puede entender una decisión así del presidente, tratando de nombrar gente de confianza que le pueda proteger la espalda a su salida de la presidencia cuando termine su periodo. Una perspectiva muy política, muy pequeña de sí mismo, ¿sí? de protección a sí mismo y a su entorno, porque el Consejo de Defensa del Estado es un órgano colegiado que vota cada vez que tiene que tomar una decisión de si se mete en un litigio o no se mete en un litigio. Y el gran temor de Piñera, uno de sus grandes temores, es que dejando la presidencia y perdiendo la inmunidad del presidente, se le venga una avalancha de juicios, de litigios en los cuales el Estado va a tener que tomar decisión si se mete o no se mete.
si inicia acciones o no inicia acciones, o si va detrás de acciones de otros o no. Y ahí el presidente, pienso yo, y esa es la única justificación que se me ocurre, o explicación que se me ocurre de por qué nombra a Alberto Espina, porque claro, uno puede decir, un premio, ¿no? Un cariño, ¿no? Le voy a nombrar un cargo prácticamente vitalicio, muy bien pagado, que no le tiene, que lleva un montón de otras prestaciones adicionales, pero creo que es una perspectiva muy menor. Creo que aquí hay política detrás. Creo que no es solo un cariño y un premio a un amigo. Sería pensar ya demasiado mal del presidente. ¿Cómo va a ser ese su único criterio? Entonces cierro ese paréntesis. Creo que aquí hay política. Está tratando de nombrar a alguien que le cubra la espalda, a alguien de confianza, que le cubra la espalda en el Consejo de Defensa del Estado, donde estaba explicando recién, se toman las decisiones como un órgano colegiado a través de votaciones. Entonces, tener votos y gente que articule votación al interior del Consejo de Defensa del Estado, que pueda defenderlo, que pueda impedir que el Consejo accione o vaya detrás de alguna acción en su contra, cuando deje de ser presidente y deje de tener la inmunidad presidencial, o de gente de su entorno, cuando abandone la presidencia, creo que es el objetivo perseguido. Creo que porque fue parlamentario mucho tiempo y creo que como parlamentario tiene esa experiencia de articular, sí. Y eso es lo que busca el presidente, me imagino, equivocadamente, porque ahí tendría que haber buscado a alguien que no solo le cumpla ese objetivo, que es un objetivo político que tiene cierta razonabilidad, uno lo puede compartir o no, pero tiene razonabilidad, pero tiene que tener ese objetivo político, cumplirlo conjuntamente con el objetivo de defender los intereses del Estado. Es decir, un buen abogado litigante que defienda los intereses del Estado. Yo fíjate que tengo mis dudas respecto de que sea algo como lo que tú dices. Puede ser, nadie sabe, por lo menos en términos... yo fíjate que me quedo con la explicación más simple, si tú quieres, no con la compleja, que tiene un análisis probablemente más fino como el que haces tú. No, yo me quedo con yo creo que nosotros tenemos una serie de costumbres en el ámbito político a la hora de, en los presidentes en general, a la hora de tener que hacer cambios que de alguna manera saben los presidentes que le provocan algún grado de daño a la persona que van a cambiar. Eso ya pasó con gobernantes anteriores, personas, por ejemplo, que de pronto son llevadas a un ministerio desde el Parlamento. O sea, tú sacas a una persona que es senador o senadora o diputado o diputada, la llevas al ministerio y 7 meses después, un año después, tienes que hacer un cambio de gabinete, y a esa persona que tenía una carrera disponible, que tenía una cosa, la tienes que cambiar por las circunstancias que hay, y ha pasado montones de casos, sí. Y te queda esta suerte como de resquemor, como de culpa, y por lo tanto la derivas a un puesto de embajada o a un puesto especial de una cosa. En el caso de Alberto Espina, que tiene una relación bastante cercana con el presidente Piñera, yo tengo la impresión de que este cambio de Espina por Desbordes obedeció a un criterio que tú lo definiste muy bien en su momento, Federico, a una situación de intentar de alguna manera bloquear o de alguna manera controlar un poco más a un Desbordes que se estaba escapando solo muy fuertemente en la esfera política. Pero para eso tenías que dar algo que tuviera sustancia, y el Ministerio de Defensa parecía una cosa extraordinariamente atractiva ahí, pero eso implicaba sacar a Espina, que Espina no había hecho una gestión mala o una situación absolutamente desproporcionada en términos de las cosas propias del ministerio, y por lo tanto tú dices, bueno, ¿cómo voy a sacar a Alberto? ¿Y qué hacen? Nada, ya. Pensemos un poquitito, y después del razonamiento
aparece el Consejo de Defensa del Estado, con lo que el presidente, lo que el presidente se olvidó a mi modo de ver, o no tomó en cuenta, o le importó un bledo, es que esta misma situación había sido un hito en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, todo un hito en torno a la designación de Javiera Blanco después de todo la escandalera en el Ministerio de Justicia, un hito cuando la traslada al Consejo de Defensa del Estado. Y con la derecha, pero gritando, pero a mandíbula batiente, de que esto era una cosa absolutamente que no se podía hacer. Y vuelve a hacerse. Pero yo tengo la impresión de que más que autoprotegerse, estas son las típicas cosas que eran estándar en Chile, y son estándar todavía, donde tú sacas a alguien y ya sea porque los partidos te presionan o por tu sentido de culpa de que tuviste que sacrificar a alguien para situaciones políticas, abren la puerta en alguna de las otras nominaciones del Estado, y en este caso yo creo que salió mejor Espina yendo al Consejo de Defensa del Estado, si es que ejerce, que quedándose en el Ministerio de Defensa. Sí, yo creo, Fernando, que una cosa no quita la otra. Yo creo que tu raciocinio está bien y es lo que uno puede colegir, sin duda. Pero creo que no quita lo otro, lo que yo menciono, porque tiene que haber razón política también. Que la vía en la designación de Michelle Bachelet con Javiera Blanco, evidentemente, no era solo hacerle un cariño a una funcionaria leal. Había un sentido político que es el que te menciono yo, que es proteger la espalda una vez que se deja el cargo de presidente y se deja la inmunidad presidencial. Y también porque no olvidemos que Espina, y ahí en esto te voy a hacer una pequeña, a mi entender, rectificación. Tú dijiste que no lo ha hecho, que no lo hizo mal o lo hizo bien, no me acuerdo cómo lo dijiste. No, yo dije que no fue un desastre en términos de gestión. Eso es que yo creo que fue un desastre, Fernando. Creo que la gestión de Espina en el Ministerio de Defensa fue muy mala, fue marcada por un error muy grande, que fue arrastrar al presidente de la República al lenguaje de guerra, porque fue el ministro Espina el que llegó con el famoso informe. Estoy de acuerdo con eso. Claro, y lo arrastró y llegó con cara de mudado. Y ese error político es muy grave, te mancha toda una gestión. Te digo el tiro, Tuché, tienes toda la razón. Esa se me había reparado, retraigo la calidad de la gestión, nada más que por eso, porque eso efectivamente causó daño. Y muy grave, claro. Bueno, pero todo esto, ¿qué repercusiones sientes tú que va a tener, Hernán? O sea, porque nosotros sabemos cuando pasan estas cosas ya otras veces. Durante un tiempo se copa la agenda noticiosa con dimes y diretes, ahora están los funcionarios del Consejo de Defensa del Estado bastante alzados en contra de que, yo no es contra, me imagino, un nombramiento puntual, sino que el que se sigue usando el Consejo de Defensa del Estado como una suerte de bolsón alternativo cuando te despiden en otra parte. Sí, al final es eso. Sí, recordemos que cuando la derecha se espantó con el nombramiento de Javiera Blanco, uno de los puntos que marcaron muy profundamente cada vez que eran entrevistados era de cómo seleccionaba la credibilidad y la institucionalidad de todavía una de las instituciones que guarda cierta credibilidad ante la ciudadanía, y que este tipo de nombramientos lo que hacía era lesionarlo profundamente, porque quedaba de manifiesto cómo una herramienta más del Estado era ocupado para cumplir determinados favores políticos. A mí me costaría mucho creer que el presidente Piñera no tenía en su radar lo que sucedió con Javiera Blanco, porque fue una operación completa de la derecha que tuvo muchos meses presionando y haciendo uso de la agenda pública para recordarle a la ciudadanía la determinación que había hecho la expresidenta Michelle Bachelet, con qué fines y cuáles eran las consecuencias. Y acá se repite exactamente lo mismo. Entonces, mira, no sabría decirte qué viene después de esto. Lo que sí te dicen de Chile Vamos es que lo impresentable es que finalmente se termina equilibrando esto, porque siempre hay un sector que saca una ventaja frente a otro dependiendo de los autogoles, las acciones que tome su contrincante, su adversario.
Y este tipo de determinaciones obviamente terminan equiparando la cancha. Es como cuando antes de entrar al gobierno nosotros nos acordábamos en ese momento de la ex ministra Cecilia Pérez, que lo único que hacía era acusar al gobierno de la expresidenta Bachelet de que todos se ven a repetir el plato, de que todo es cuoteo, de que es impresentable, que la izquierda no puede gobernar. Se instala el gobierno Sebastián Piñera y viene con un comité político que se viene a repetir el plato. Las peleas más intestinas de Chile, vamos, tienen que ver con cuoteo. Son este tipo de falsedades campañescas que luego de las que se tienen que hacer cargo, pero que nadie se hace cargo. O sea, son armas de destrucción masiva en la política que a nadie le interesa las consecuencias que tenga, ni con la institucionalidad, ni con la gobernabilidad. Tienen que ver con ganar pequeños espacios y después las consecuencias van como caigan. Más caerán unos, los otros seguirán, pero dejan ideas instaladas a corto plazo que les son funcionales para el momento. Vamos a ver qué pasa con el tema de Alberto Espina. ¿No gustó para nada? No, por supuesto que no gustó para nada, en varios. Sí, hagamos ahora el corte y tenemos más ratito para poder conversar de lo que viene. Si el reloj marca el